Muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Pueden visualizar el PowerPoint? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok, vamos entonces a continuar con nuestra siguiente lección, la lección número 26. Es el fracaso de nuestros propios esfuerzos, siempre en el capítulo 7 de Romanos, pero hoy vamos a ver más versículos, hay más saturación de contenido del versículo 7 al 25, pero vamos a tratar de ir un poco más rápido, así que vamos a ver. um, Muy bien. Ah, Antes de que empecemos el capítulo 7, vamos a repasar lo que hemos visto en Romanos hasta ahora, ¿verdad? La lección principal, en la primera parte de Romanos, vimos que todo hombre es, es digno de la condenación. Así rápido, a grosso modo, vamos a ver. Hemos visto el pecado y la condenación, Romanos 1, versículo 18 al 3:20, la justicia de Dios requerida. Aquí vimos al hombre inmoral que es culpable ante Dios, el hombre moral es culpable ante Dios, el hombre religioso es culpable ante Dios y todo el mundo es culpable ante Dios. Eso es lo que nos dicen los versículos del 9 al 20 del capítulo 3. Luego vimos la salvación y la justificación, Romanos 3, 21 al 5, 21, la justicia de Dios recibida. Vimos varios temas, la explicación de la justificación por gracia mediante la fe, 3, 21 al 31, la ilustración de la justificación, vimos a Abraham en 4, 1 al 25, también vimos ahí el ejemplo de David. Abraham en la dispensación de la promesa y David en la dispensación de la ley. Y luego vimos en el 5:1 al 11 los resultados de la justificación, las bendiciones de Dios. Y en el 5:12 al 21 el proveedor de la justificación, Cristo. Y luego en el 6:1 al 8:17 la salvación y la santificación. Este es en la sección que estamos ahorita, ¿verdad? La justicia de Dios reproducida. En 6:1 al 10 la santificación posicional. Aquí hay un verbo muy importante, es saber. Luego la santificación práctica, considerar, presentar y contar, 6:11 al 23. Y estamos específicamente en la santificación impotente, el pecado, 7, Romanos 7, 1 al 25. Bien, entonces este es nuestro estudio ahora, la santificación impotente, ¿verdad? Eh, La relación entre el creyente y la ley, vimos en los primeros 6 versículos del capítulo 7 que el creyente en Cristo está muerto y libre de la ley. Esta es una verdad posicional. Yo voy a insistir en esto y mis compañeros maestros también van a hablar mucho de esto porque en la próxima, próxima clase que vamos a ver, son distinciones bíblicas, creo yo. Entonces vamos a hablar mucho acerca de esto. Estas verdades son importantes que no olvidemos, las verdades posicionales. Es decir, cada creyente en Cristo está en Cristo. Esta es la posición, ¿verdad? La ley no tiene autoridad en la vida de un creyente porque su identificación es con Cristo, quien ha cumplido todas, es decir, las exigencias de la ley. La ley fue abolida en la cruz del Calvario. Más bien, la ley fue cumplida, ¿verdad? Porque abolida sería como quitarla, como eliminarla. Pero la ley fue cumplida. Cristo cumplió las demandas de la ley. Entonces, el creyente es ajeno e incluso locura a la carne de muchos creyentes, ¿verdad? Es decirlo, eh, para muchos pensar, por ejemplo, en estas cosas puede parecer una locura. Eh, la vida cristiana no tiene nada más que ver con la ley. Eso es lo que vemos en la escritura. Es incomprensible para muchos que se dicen ser cristianos que una vida piadosa se pueda lograr aparte de la ley.
Yo he platicado con mucha gente, es decir, hace algún tiempo, un hombre muy caprichosamente, muy necio, por decirlo así, estaba diciendo de que nadie puede realmente vivir la vida cristiana aparte de la ley. Pero la Biblia dice que podemos vivir fuera de la ley, porque no estamos bajo la ley. Quiero que veamos una cita de Newell. Es un libro que él ha escrito de William R. Newell. Es precisamente este libro que tengo aquí, si ustedes lo pueden ver, de Romanos. Newell. Dice, muchas almas honestas no pueden creer que la obediencia a Dios pueda asegurarse de otra manera aparte de la ley. Ellos dicen establecer un hombre completamente en libertad, pero no pueden controlarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y sigue la cita, número 1, ningún ser humano ha estado más controlado por el principio de la ley que Israel, a quien Dios puso bajo la ley y que aún con manifestaciones maravillosas y gloriosas de su propia presencia y autoridad, Israel inmediatamente renunció a aquella obediencia que había prometido. Que estaba haciendo mi hermano Washington, ¿verdad? Es decir, bueno, el mejor ejemplo de alguien que ha estado bajo el sistema de la ley y ha fallado es Israel. Es Israel. Número 2, tenga en cuenta la revelación de una novia y un novio. Es una relación de amor. Ellos están encantados en la búsqueda de beneficio mutuo. No es una relación de disposiciones de derecho en absoluto. El marido no va por la casa señalando las reglas que su mujer necesita observar y por las cuales la relación debe continuar. Estas normas son para los funcionarios. Sin embargo, la mujer se encuentra impaciente preguntando a su marido qué le gustaría para la cena y de qué otra manera ella puede complacerlo y hacerlo feliz. Y todo esto surge del principio del amor, no de la ley. Esto es muy importante de entender. Es decir, la esposa no está, es decir, la une legalmente el principio de la ley, pero no funciona basado en el principio de la ley, sino que en el principio del amor. Esto es muy importante. Número 3. Ahora bien, Dios declara en varias ocasiones que se ha quitado el principio de la ley en virtud de la muerte de Cristo. Y ahora estamos bajo la gracia que produce fruto para Dios. Servimos en la novedad del espíritu, que solo puede significar que, como la esposa emocionada de alegría ante la perspectiva de agrado de su marido, el mismo espíritu de servicio, que es la devoción personal, anima al creyente a servir. Es la misma manera. Es decir, les puedo decir de otra forma. Cuando Pablo dice que es esclavo de Cristo, él no está sirviendo al Señor porque simplemente tiene una relación de esclavo, sino porque ahora le motiva el amor por el cual Cristo le compró a él. Es decir, esto es como en la época de la esclavitud. Es decir, los hombres con dinero iban al mercado de esclavos y compraban esclavos en el mercado, pero algunos, por ejemplo, los compraban para negociar con ellos. Otros compraban esclavos y especialmente mujeres para prostituirlas. Pero otros compraban esclavos para liberarlos. Y entonces cuando compraban a esos esclavos, en el camino les decían, eres libre, puedes irte. Y saben que algunos se iban, pero otros en una actitud de gratitud, en respuesta, una respuesta de amor por lo que aquel había hecho por ellos, porque había pagado el precio de su rescate, de su redención, ellos se quedaban, es decir, a servir a esas personas que habían pagado el precio. No porque los ataba, es decir, el hecho
de haber sido comprados, sino porque los ataba una actitud de amor. Eso es lo que realmente está diciendo aquí. 4. Pero realmente no tenemos tanta esperanza de disposición de parte de cualquier persona o la capacidad de ver el poder de esta novedad del plan del Espíritu, este amor, el plan de Dios, hasta que uno vea, crea que murió con Cristo, que éramos tan malos que todo nuestro viejo hombre fue enviado a la cruz para ser crucificado, de modo que ahora estamos casados con otro, con aquel que resucitó de los muertos, para que podamos llevar fruto para Dios. No podemos verlo de otra perspectiva, sino a través de la perspectiva del amor y de la obra del Espíritu Santo. Es decir, si nosotros no aprendemos a caminar en el poder del Espíritu, no vamos a ver esta realidad en nosotros. Que Dios pueda ser un Salvador, Dios, y no simplemente ser un legislador, está fuera del alcance de concebir en la mente humana y debe ser recibido por la fe sola. Interesante, es decir, este argumento que escribe el hermano William Newell. Vuelvo a repetir, es decir, si usted puede, es decir, tomarle una fotografía con su teléfono a esa digamos, nota que está ahí, sería bueno. Que Dios pueda ser un Salvador, Dios, y no simplemente un legislador, está fuera del alcance de concebir en la mente humana y debe ser recibido por la fe sola. Este es un problema, porque muchos ven a Dios solo como un legislador, pero no es decir como un Salvador Dios, ¿verdad? Y otros solo lo ven como un Salvador Dios, pero no lo ven como un legislador. Pero Dios sabe hacer un balance. Es decir, Él sabe hacer un balance. Ahora, el conflicto del creyente por vivir, es decir, mediante la ley. Vamos a empezar leyendo el pasaje. Creo que no tenemos el pasaje aquí en la pantalla, pero tomen sus Biblias, por favor, y vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25. Romanos 7, porque el pasaje es muy extenso, entonces ponerlo en los PowerPoint no se nos ocurrió, ¿verdad? Es decir, yo estoy usando unos PowerPoint que hicimos ya hace algún tiempo, entonces necesitamos actualizarlos y añadir más diapositivas con más notas, ¿verdad? Para ustedes. Vamos a ir a Romanos capítulo 7 del 7 al 25. Y dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es una lectura bien extensa, ¿verdad? Es decir, prácticamente todo el capítulo. Eh, la pregunta es, ¿alguna vez usted ha tratado de cambiar o mejorar su caminar con el Señor y solamente se ha dado cuenta o se ha encontrado de que ha fallado una y otra vez? ¿Alguna vez usted le ha prometido a Dios, Señor, yo te prometo que voy a hacerte fiel de aquí para adelante, y más ha tardado en terminar de decir eso y ha fallado nuevamente? Bueno, es decir, en los versículos del 7 al 25 tenemos una autobiografía de la vida práctica que describe una lucha en la vida del apóstol Pablo. Esta es la autobiografía de la vida práctica de Pablo. Es decir, no antes de ser salvo, sino después de ser salvo. Él trataba de vivir la vida cristiana según la ley y falló repetidas veces. Recuerden de que Pablo era un fariseo. Él dice, si hay un cumplidor de la ley, pues yo era uno de ellos, dice, ¿verdad? Pero él falló muchísimas veces. Cada creyente necesita entender esta lucha porque nos enseña acerca de nuestra naturaleza y las razones por qué fracasamos en nuestro caminar como creyentes. Ustedes se han preguntado, o alguien le ha preguntado, o usted se ha oído o ha oído decir a alguien que está fallando, y cuantas veces quiere ser mejor, hacer las cosas mejor para Dios, falla en su vida cristiana. Bueno, preguntas aquí. ¿Alguna vez usted ha tratado de enfrentar una situación con las mejores intenciones de hacer lo que es correcto y honrar al Señor, pero termina fallando miserablemente? No me responda a mí, respóndase usted. ¿Se ha preguntado alguna vez a sí mismo por qué el pecado es un problema igualmente serio en su caminar cristiano que como lo era antes de ser salvo? ¿Ha pecado usted alguna vez como lo era antes de ser salvo? No me responda a mí. Y no mienta, sea sincero, porque Dios conoce la verdad. ¿Alguna vez usted ha pensado como creyente que el pecado es aún más un problema que cuando usted era un incrédulo? No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué ahora tengo la tendencia a pecar más que cuando no era salvo? Sí, esto es una realidad, es un problema, es un problema. ¿Alguna vez usted ha querido tirar la toalla o darse por vencido en la desesperación a causa de la frustración, queriendo hacer lo que es correcto, pero falla una y otra vez? ¿Alguna vez usted ha estado resuelto a esforzarse más para vivir una vida que agrada al Señor solo para encontrarse que usted es insuficiente e incapaz de alcanzar estas resoluciones? ¿Se ha dado cuenta del gran problema? ¿Se ha preguntado usted alguna vez a sí mismo si podrá alcanzar la victoria verdadera en su caminar diario? Y si es así, ¿cómo puede hacerlo? Si usted se identifica con algunas de estas preguntas, le animo, ¿verdad? Que le ruego que tenga paciencia, y vamos a ver en este estudio, cada creyente experimenta esta lucha, pero no todos descubren o aplican las respuestas de la palabra de Dios, a pesar de que esta lucha es una experiencia común y cotidiana. No es la voluntad de Dios que esta sea su experiencia normal, no, de ninguna manera. Si usted desea la victoria práctica y no la derrota como creyente, entonces
necesita conocer bien las verdades enseñadas en este capítulo de Romanos 7. Así que vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Es decir, el trasfondo de esta sección. Recuerden que el último de nuestros estudios, el que acabamos de ver, vimos que uno de los propósitos de la ley era definir el pecado. Pablo era una persona muy moral y religiosa antes de su salvación. Él no era un hombre común y corriente, era una persona, es decir, que conocía la ley, vivía bajo los estándares de la ley y moralmente era un hombre muy aceptable. Probablemente no era culpable de algunos pecados más obvios como robar o adorar a los ídolos. Sin embargo, el último mandamiento, no codiciarás, definió un pecado en Pablo que le mostró su culpabilidad. Él dice, bueno, he tenido problemas con esto de la codicia. En Romanos, bueno, voy a dejarlo ahí, pero voy a leer Romanos 7, versículos 7 y 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Noten aquí que nuestra naturaleza pecaminosa no es dominada por la ley. Lo opuesto es la verdad. El mandamiento, no codiciarás, produjo malos deseos de codiciar dentro de Pablo. Pablo dijo que el pecado revivió, él dice, y yo morí. Este es, digamos, el punto. Ahora, seguimos leyendo, es decir, en los versículos. En el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, dice, para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, la ley no trae la vida, sino la muerte. Segunda de Corintios 3 dice que la ley es un ministerio de muerte y de condenación. Ahora, Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No pensemos que la ley es mala o diabólica. Algunos han dicho eso también, ¿verdad? Bueno, si no estamos bajo la ley, bueno, la ley es diabólica. No, no dice eso. La Biblia no dice eso. La ley es buena. Es un reflejo del carácter santo de Dios, porque la ley viene de Dios. El problema es cuando la gente trata de usar la ley como un medio para la justificación o la santificación. Mire lo que dice Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí observe, en el versículo 14, Pablo cambió del tiempo pasado al tiempo presente. Hay un cambio de tiempo. El verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todos los tiempos de los verbos en los versículos del 14 al 25 están en el tiempo presente. Esto nos enseña que, entonces, este pasaje describe la experiencia espiritual de Pablo después de su conversión. Es decir, exactamente a partir del versículo 14, todos los verbos están en el tiempo presente. Pablo está señalando el tiempo cuando él era salvo. Él no está hablando antes de la salvación, él está hablando después de la salvación. Es decir, cuando él ya fue justificado. En el versículo 14, Pablo dice, yo soy carnal. Bueno, Pablo, ¿y qué no eres el apóstol de Jesucristo? ¿Qué no eres el esclavo de Cristo? ¿Qué no eres el que el Señor ha escogido para llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles? Pero aquí Pablo está diciendo, yo soy carnal. No dice yo era carnal. Ahora, hay una nota que deberemos de ver ahí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por ley, porque tampoco conociera la codicia,
si la ley no dijera, no codiciarás. Y vamos a ir rápido porque estos eran los versos que estaba leyendo. Esto quiero que leamos esta parte. Los versículos del 7 al 25 son autobiográficos. La experiencia religiosa de Pablo tuvo lugar en tres fases notablemente distinguidas. Uno, bajo la ley, él fue un judío piadoso. Por sus declaraciones explícitas en otras partes de la escritura, resulta claro que el pasaje no se refiere a ese periodo. En aquel tiempo, él se había considerado irreprensible en cuanto a la ley. Es decir, una persona que era recta, ¿no? En Filipenses 3:6. Él había vivido con toda buena conciencia delante de Dios. Hechos 23:1. Y también, con su conversión llegó nueva luz sobre la ley en sí misma. Entonces percibió que la ley era espiritual, según el versículo 14. Él entonces se dio cuenta de que no había guardado la ley y que estaba condenado. Por ella, supuestamente, él vivía, pero el mandamiento vino, según el versículo 9, y Pablo había muerto. Es decir, fue separado. No se nos dice cuándo exactamente Pablo pasó por la experiencia descrita en Romanos 7:7 al 25. Tal vez aconteció durante los días de su ceguera física en Damasco, descrita en Hechos 9:9, o quizás en Arabia, según Gálatas 1:17. No lo dice. Pablo no lo dice, ni tampoco hallamos un relato en la escritura que diga cuándo sucedió esto. Pero este relato de Romanos 7 está, digamos, dándonos datos biográficos del testimonio de la vida de Pablo después de la salvación. Continúan las notas de Scofield de Romanos 7:9, dice, es la experiencia de un hombre redimido que continúa actuando como si estuviera bajo la ley, pero sin estar, dice, totalmente consciente del poder libertador del Espíritu Santo. Y nos manda a que veamos 8:2. Punto número 3, con las grandes revelaciones que más tarde se hayan expresado en Gálatas y Romanos, la experiencia del apóstol entró en su tercera fase. Ahora él sabía que había muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos 7:4. Y en el poder del Espíritu, Pablo había sido librado de la ley, del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Y mientras tanto, los justos requisitos de la ley se cumplían en él. No por él, sino en él, al tiempo que él andaba en el Espíritu. Romanos 8:4. Romanos 7 narra los conflictos y derrotas pasados y experimentados bajo la ley de un hombre ya renovado como Pablo. Bueno, estas notas, el problema de Pablo no fue la falta de voluntad de hacer la voluntad de Dios. En lugar de eso, entonces, Pablo, su derrota espiritual o la derrota espiritual que Pablo estaba experimentando aquí no es debido a que él no quiere hacer la voluntad de Dios, sino porque él no entiende cómo hacerla. Este es uno de los problemas que enfrentamos la mayoría de los creyentes. Cuando venimos al Señor, cuando estamos enfrentando derrotas espirituales, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Pero en vez de tener victorias, tenemos derrotas. ¿Y cuál es el problema? No es que no querramos hacer la voluntad de Dios, sino que muchas veces es que no entendemos cómo hacerlo. Es el mismo problema de Pablo. Por eso en el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no el hacerlo. Y el Scofield sigue diciendo que Romanos 7, no todo el mundo por cualquier medio que sea ha tenido la experiencia del capítulo 7. Romanos, esa agonía de los del capítulo 7 de Romanos, esa agonía de los conflictos del deseo por hacer lo que no debemos hacer, anhelando hacer el bien, encontramos que no podemos hacerlo. Es una gran bendición cuando una persona llega al capítulo 7 de Romanos y comienza a darse cuenta que
del horrible conflicto de sus luchas y derrotas, porque el primer paso para salir de la lucha del capítulo 7 y entrar en la victoria del capítulo 8 es pasando por el 7. Esto es como una puerta realmente, no es como un portón, es como una calle angosta y luego entrar a una autopista. Son las dificultades. De todas las clases de gente necesitada, las más necesitadas de esta tierra no son los que están teniendo una desgarradora y agonizante lucha por la victoria, sino aquellos que no están teniendo ni lucha ni victoria alguna y quienes no la conocen y están satisfechos y van tranquilos por una lamentable ausencia de casi todas las posesiones que les pertenecen a Cristo. Es decir, las más necesitadas son esas que realmente no saben absolutamente nada que hacer, ¿verdad? Pero si tiene luchas, usted está en el camino correcto. Recuerde que las luchas son necesarias, las pruebas son necesarias, a veces las incertidumbres, esas derrotas, que no hayamos que hacer, es importante. Aquí algunas estrategias, ¿verdad? Es decir, algunas estrategias para la victoria. Otra observación acerca de este pasaje es que muy importante es que, bueno, las estrategias, el Evangelio del Señorío de Cristo dice que si no llevas fruto, entonces no tienes la salvación. Pero este es un punto de vista equivocado. Este es un punto de vista equivocado. Quiero mencionar esto antes. Los carismáticos animan a otros a tener experiencias emocionales. También es otro punto equivocado. Los dos son puntos equivocados. Algunos enseñan que nunca estás fuera de la comunión con el Señor y que el pecado no lleva consecuencia en nuestra comunión con Dios. También es un punto de vista equivocado. El pecado siempre traerá consecuencias a la vida, ya sea de creyentes que anden en el espíritu y creyentes carnales. El pecado es el pecado y el pecado siempre nos separa de la comunión con Dios y trae sus consecuencias. Algunos enseñan que no tienes una naturaleza pecaminosa, sino solamente un punto de vista humano residual y que solamente necesitas cambiar tu manera de pensar, pero este también es un punto de vista equivocado. Otros enseñan, otros enseñan que la naturaleza pecaminosa ha sido erradicada si somos verdaderamente o realmente salvos, pero este también es un punto de vista equivocado. No es cierto, si no, Pablo no hubiese escrito el capítulo 7, ¿verdad? Él se da cuenta que hay un problema en él. Y también el capítulo 6. El asunto, lo opuesto a esto sería que nos demos cuenta de que hemos muerto al pecado, es decir, a la naturaleza pecaminosa. Algunos culpan el hecho de pecar repetidas veces a demonios ancestrales que moran dentro de la persona, pero esto también no es aceptable. Estos son puntos de vista equivocados y los hemos puesto allá como estrategias para la victoria en el caminar cristiano, pero estas no son realmente verdades. Esto es lo que la gente piensa, ¿no? Incluso son ideas que enseñan muchos teólogos, pero la Biblia no apoya ninguna de estas, ¿verdad? De estas cosas. Algunos dicen que si pecamos todo el tiempo, entonces debemos relajarnos simplemente, ¿verdad? Y que eso pasará, pero eso no es cierto. ¿Qué dice la Biblia? Que si pecamos, que confesemos nuestros pecados, porque tenemos un abogado. Otros dicen, o algunos nos animan a hacer promesas a Dios y reunirnos con grupos para dar cuentas. Quizá usted sepa de esto, ¿no? Hace poco a mí me llamaron para ser parte de un grupo, ¿verdad? Para donde la gente da cuentas y yo les dije, bueno, yo no soy Dios, ¿verdad? Al único que tenemos que rendirle cuentas es a Dios que tenemos que confesarle nuestros pecados. Pero me dijeron, bueno, pero si hay una persona, ¿verdad? A quien podamos rendir cuenta, que pueda escucharnos y que pueda orar por nosotros. Bueno, miren, al que tenemos que rendir cuentas es a Dios. Está el método de vamos a hacer más. Si solamente hago más oración, estudios de la Biblia, confesión, o si solamente testifico más a la gente, pero ese también es un punto de vista equivocado. No se trata de hacer más, sino que hacer las cosas correctamente como la Biblia dice. Está el pragmatista, dirá que ¿qué importa cómo lo hago
a menos si funciona. Ha hablado con alguien que dice, a mí me funciona realmente, ¿no? A mí sí me funciona, pero no se trata de eso. Y aquí llegamos al punto número 3. El pronombre personal yo está mencionado 24 veces en este pasaje, en los versículos 7 al 25, mientras que la referencia al Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, se encuentra 0 veces. 0 veces. Cuando estamos caminando en la carne, tratando de hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas, estamos ocupados con el yo, estamos ocupados con nosotros mismos. Esto indica que Pablo estaba confiando en sí mismo para vivir una vida piadosa. ¿Y quién más podía haber pensado de esa manera? Pablo, ¿no? Él era un fariseo, un cumplidor de la ley, era moralmente recto y era mejor que cualquier otra persona. Sin embargo, él estaba haciéndolo a través de los medios equivocados, porque él quería cumplir ese deseo. Pablo estaba viviendo por la ley. Cuando estudiamos Romanos 8, encontramos que el Espíritu Santo es mencionado 3 veces. Es porque Romanos 8 nos va a hablar acerca de nuestra victoria. Aquí hay un principio que debemos recordar. La vida cristiana es una manera sobrenatural de vivir diariamente. No se vive por medio de nuestros propios esfuerzos, sino que por medio de la fe en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Digo esto porque hay muchos grupos religiosos, inclusive iglesias o organizaciones paralelas, que le enseñan a las personas que la vida cristiana es un estilo de vida, pero no, es decir, no sé, la vida cristiana no es un estilo de vida. La vida cristiana es precisamente esto, es una manera sobrenatural de vivir diariamente. Porque la vida cristiana no se vive en nuestros propios esfuerzos, no se vive cumpliendo leyes, no se vive haciendo esfuerzos sobrehumanos para hacer lo que es correctamente bueno. No, al contrario, todo lo que hacemos, lo hacemos sobrenaturalmente, porque es por medio del poder del Espíritu Santo que podemos vivir la vida cristiana, solamente por medio del Espíritu Santo. Yo creo que ustedes están escribiendo este principio. Lo siguiente tiene que ver, es decir, con el cuerpo, el alma y el espíritu. La parte externa de nosotros es nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene 3 partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte material, eso es lo que nosotros podemos ver, eso es lo que podemos palpar. Pero la parte interna incluye, es decir, nuestra alma y el espíritu humano, que nos da nuestra conciencia acerca de Dios. Y esto no lo podemos ver. No podemos ver, es decir, ni el alma ni el espíritu, que es la parte espiritual del ser. Entiendo que ya terminaron esto. Si no, vamos a ponerlo después al final. Quiero avanzar. Este diagrama, este cuadro, representa al cuerpo humano. Representa al cuerpo humano. Entonces, el cuerpo, el espíritu y el alma. Pero ahora bien, dentro del cuerpo también hay otros componentes o otros elementos. Recordemos que todos nacemos con la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todos. Pero cuando nosotros somos justificados delante de Dios, hay una nueva realidad. Es decir, Dios manda a habitar en nosotros el Espíritu Santo,
y nos da la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es la que produce en nosotros los deseos, la que produce los buenos deseos. Pero la nueva naturaleza no tiene poder en sí misma para cumplir con los buenos deseos. El Espíritu Santo es el poder para llevar a cabo esos deseos. Esos deseos. Ahora bien, cuando fuimos salvos, nuestro espíritu humano nació de nuevo y recibimos una nueva naturaleza que nos da el deseo de servir a Dios. Algo que nunca teníamos antes de ser salvos. También recibimos el Espíritu Santo, quien nos da el poder para vivir una vida que honra a Jesucristo. Hay un contraste entre esto y la naturaleza pecaminosa que siempre pone el yo primero. Entonces, el problema en el capítulo 7 es este lado. La naturaleza pecaminosa que quiere siempre hacer lo que está acostumbrada a hacer, a pesar de que seamos creyentes, ¿verdad? Ahora, habiendo reconocido el trasfondo de este pasaje, vamos a estudiar los versículos del 15 en adelante. Vamos a ver. Debemos entender el conflicto que mora en nuestro interior. Algunas preguntas que necesitamos considerar y a la vez responder. El conflicto interior que sufrimos como creyentes a veces es muy desconcertante y la respuesta es sí, ¿verdad? Definitivamente. Debemos de entender. Pablo dijo, no lo entiendo. Es desconcertante, aunque Pablo dijo, no entender. No lo entiendo. Quizá usted se pregunte también, igual, ¿verdad? Es decir, y tenga la misma respuesta. Yo no entiendo por qué estoy teniendo conflictos como creyente. Ahora, en Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba haciendo todo lo opuesto a lo que un creyente debiera de hacer, ¿verdad? Él estaba fallando. Número 2, podemos vivir la vida cristiana a pura fuerza de voluntad y habilidad propia. Y la respuesta es no, ¿verdad? No, Pablo dijo, pues no hago lo que quiero. Puede ser sorprendente saber que no es suficiente querer vivir una vida que honra al Señor. La vida cristiana no se trata con nuestra propia fuerza de voluntad. En el momento de nuestra salvación recibimos una nueva naturaleza que nos da, es decir, o que produce los deseos de agradar o complacer a Dios. Sin embargo, la nueva naturaleza, decía, no nos da la capacidad de agradar a Dios. ¿Cómo vamos a lograrlo? Es por medio de andar en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que cuando venimos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza que produce ese deseo de agradar a Dios, pero esa nueva naturaleza no tiene la capacidad. La capacidad la produce el Espíritu Santo, porque es la que va a producir el fruto del Espíritu. Recuerdan en la lección anterior, ¿verdad? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, ¿quién pone el querer hacer el bien? La nueva naturaleza, pero no el hacerlo, dice él, ¿verdad? Pero no el hacerlo. Este es un problema muy serio, ¿verdad? La vida cristiana no se vive mediante resoluciones o promesas a Dios. Aparte del poder del Espíritu Santo, proveyendo el poder, no tenemos la fuerza de voluntad para cumplir esas resoluciones. Entonces, número 3, ¿no es cierto que cuando usted desea hacer lo mejor en su camino como cristiano, realmente termina haciendo lo opuesto? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Como Pablo dijo, si no lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, entonces, ¿qué está pasando?
¿Se da cuenta usted? La palabra sí en el versículo 16 es la condicional de primera clase. Es decir, esto significa, esto significa sí y es verdad, ¿verdad? Y esto es verdad. El creyente que vive por la ley deseará hacer la voluntad de Dios, pero a la misma vez encontrará que está haciendo lo que odia o lo que no quiere hacer. Es decir, esa es la realidad. Cuando la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza están batallando, la naturaleza pecaminosa siempre gana. Esto es como en un ring, ¿verdad? Que ponemos a un extremo a la vieja naturaleza y al otro la nueva naturaleza. La vieja naturaleza tiene experiencia y esta siempre le va a ganar a la nueva naturaleza. Si Dios solo pusiera la nueva naturaleza en el creyente, teniendo la vieja naturaleza, ¿quién creen que gana? La vieja siempre gana. Es un dicho que decimos, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a la vieja naturaleza. Tenemos una vieja que es mala, ¿verdad? Y que quiere dominarnos siempre. Y pobrecita la nueva naturaleza. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, que está en el ring también, entonces nosotros terminaríamos siempre derrotados. No podríamos tener victoria. Pero gracias a Dios que podemos tener victoria. No es decir en nuestras fuerzas, no es decir por simplemente la nueva naturaleza, sino porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios para que podamos tener victoria sobre la vieja naturaleza. Si nosotros le damos el lugar al Espíritu Santo, Él puede noquear a la vieja naturaleza. La nueva naturaleza no puede hacerlo, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Entonces Romanos 7, 15 al 16 dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice, y si lo que no quiero, eso hago, entonces tenemos ahí un problema, ¿verdad? ¿Qué dice Metcalfe? Dice, más de un joven cristiano que no ha sido advertido de este viaje de descubrimiento necesario sobre el cual el Espíritu Santo ciertamente lo embarcan, según Romanos 7, se ha, dice, sumido en la desesperación casi incurable a la vista de lo pecaminoso que es propio por naturaleza. En primer lugar, se goza mucho en el perdón de sus pecados y su aceptación por parte de Dios, pero más pronto, más tarde, comienza a darse cuenta de que no todo está bien y que ha fracasado y casi o caído desde lo alto, desde alto nivel que se puso para alcanzar en la primera etapa de su conversión. Esto es como subir, digamos, a la montaña más alta pensando que ahora sí tengo el éxito como cristiano, ahora sí tengo la victoria, ahora sí soy el mejor, ¿verdad? Ahora sí estoy en las alturas con mi Señor. Ha subido tanto que tan alto es, que tan grande será también el fracaso que va a experimentar. Esto es lo que está diciendo aquí. Es decir, los creyentes, por eso algunas veces los creyentes comienzan, es decir, con un gran entusiasmo, pero de pronto uno los ve tan derrotados y lo que quieren hacer es ya no estar en las filas del Señor, no quieren servir al Señor, no quieren ni siquiera reunirse con los hermanos en la iglesia y se declaran que ya no son creyentes. Ahora dice, ya no soy nada, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque ellos no pudieron enfrentar, es decir, sus derrotas. Primero dijeron que eran los mejores cristianos, los mejores creyentes, estaban en las alturas, pero de pronto estaban en la ruina. No supieron cómo enfrentar sus problemas. Dice, él empieza a saber algo de la experiencia que Pablo describe tan trágicamente. Lo que yo quiero no hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en consecuencia se siente que en el fondo ha caído de su vida cristiana y entonces tal vez el diablo le susurre que no es bueno en su marcha porque nunca será capaz de hacer lo bueno, lo que no sabe qué tan saludable es su condición y que este descubrimiento no es más que romper
el preludio de una magnífica serie de nuevos descubrimientos de las cosas que Dios ha diseñado expresamente para su enriquecimiento eterno. A lo largo de la vida, Dios nos tiene que mostrar el resultado de nuestra propia maldad absoluta y de la necesidad antes de que Él sea capaz de llevarnos al reino de su gracia en el que se vislumbra su gloria. No sé si usted entiende esto, pero yo logro entender lo siguiente. Es decir, que Dios es el que permite que nosotros podamos enfrentar ciertas derrotas para que no cantemos victorias en nuestros propios esfuerzos o méritos, sino para que nos demos cuenta que la vida cristiana, como vimos al principio antes, es una vida que se vive sobrenaturalmente, en dependencia del Señor. No, no independientemente, no es decir, pensando que soy un buen cristiano, el mejor cristiano, yo sí le voy a demostrar a los otros que puedo. No, usted no le puede demostrar nada. Es el Señor el que se lo va a demostrar. Usted solo necesita aprender a descansar en el poder del Señor. Um, oh, 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 oh. Permítame. Adelante. Muy bien. Entonces necesitamos parar de qué? Aquí, en este punto, de hacer, de trabajar, de desempeñar. Esto es muy importante con respecto a lo que estamos viendo en el capítulo 7 de Romanos. Es decir, el Señor nos está mandando a que nos detengamos de hacer algo, de trabajar y de desempeñar. Todo tiene que ver con el accionar nuestro, ¿no? Tener un enfoque horizontal, tenemos que aprender a tener un enfoque vertical. Esta es la vida cristiana. No es un enfoque horizontal, es vertical, es de Dios hacia nosotros. Ni siquiera de nosotros hacia Dios, es Dios hacia nosotros. Recuerden de que es la obra sobrenatural del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos que evitar de tratar. No tratemos, descansemos en la palabra de Dios. Decir debo, no, el Señor lo hará, el Señor lo hace. Esta es la ley, todo lo que tiene que ver con este enfoque de hacer, trabajar, desempeñar, tener un enfoque horizontal, tratar, decir debo. Es decir, eso es lo que hace la ley. Ahora comenzar, necesitamos comenzar a hacer, que es la diferencia entre hacer y ser, ¿verdad? Descansar. ¿Descansar en qué? Descansar en las promesas de Dios. Es decir, en vez de desempeñar, relacionar, ¿verdad? En vez de tener un enfoque horizontal, tener un enfoque vertical. En vez de tratar, debemos de confiar. Y en vez de decir debo, debemos decir Él debe hacer. Y esta realmente es la gracia de Dios. Es lo opuesto. Número 4, ¿cuál es realmente la fuente que causa nuestra derrota espiritual? ¿Cuál es la fuente que causa nuestra derrota espiritual? Este es el punto número 4. ¿Cuál es realmente la fuente que causa nuestra derrota espiritual? En el versículo 17 del capítulo 7 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza pecaminosa es la fuente de la derrota. Recuerden de que aún como creyentes tenemos el problema de la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que siempre quiere hacer lo que está acostumbrada a hacer. Entonces Pablo dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
quiero que piensen en lo que estudiaron en el capítulo 6. Cuando la Biblia habla del pecado, el pecado con el artículo definido se está refiriendo a la vieja naturaleza, a esa naturaleza que hemos heredado, ¿verdad? Entonces, literalmente es el pecado que mora en nosotros. El problema principal que usted tiene no es su esposo, su esposa, el vecino, la educación, ¿verdad? O cómo fue criado, sus circunstancias. Todas estas cosas sí pueden afectarnos, pero en gran parte nosotros no podemos cambiar estas cosas. Es decir, el problema no son esas cosas. El problema no son las cosas que nos rodean, las cosas que son externas. El problema es interno. Ahora, cuando Cristo regrese para establecer su reino milenial, habrá un ambiente perfecto en la tierra, como el huerto del Edén. Entonces vamos a ver que habrá una perfección, las cosas que nos rodean serán perfectas. Pero vamos a ver de que los hijos que nazcan durante el reino milenial, muchos se rebelarán y se unirán con Satanás en su rebelión final. Es decir, porque el problema no son las cosas que nos rodean, el problema es interno, el problema es el pecado. Aún en el milenio, si el tiempo va a ser, el ambiente va a ser perfecto, pero dentro del hombre habrá una naturaleza pecaminosa. Es decir, circunstancias ideales o un ambiente perfecto, puedes resolver todos nuestros problemas. Es decir, si eso fuera verdad, entonces no habría una rebelión al fin del reino milenial. Es lo que la Biblia quiere probar, es que aún en condiciones perfectas, el problema no son las condiciones, el problema somos nosotros. Es decir, el problema es adentro de nosotros, en nuestra vieja naturaleza. Veamos, la naturaleza pecaminosa es la fuente de la derrota. Como dice Pablo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Usted necesita escribir eso, ¿verdad? Usted necesita escribir eso. La naturaleza pecaminosa es la fuente de la derrota. Es algo interno. No son las cosas externas, no son las cosas que nos rodean. No le eche la culpa, es decir, es que mi esposa, ¿verdad? Es que mi esposo, es que mire mis hijos, es que mi trabajo, es que mire mi vecino, ¿verdad? Es que mire el hermano. Que no son esas cosas. El problema es usted. El problema está dentro de usted. Lo siguiente, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es una declaración que hace Pablo. 5. ¿Quién es el problema más grande en nuestras vidas? Yo, específicamente mi carne. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Esto es lo que dice Pablo. Entonces el problema es el yo. Yo soy el problema. No busque los problemas en otro lugar. Cuando usted esté enfrentando, es decir, estos conflictos, no vea a su alrededor, vea hacia adentro de sí mismo y piense que el problema está en usted. El problema es usted mismo. Ese es si todos supiéramos esto y todos lo tratáramos, nos evitaríamos un montón de problemas. Le aseguro que evitaríamos un montón de problemas. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Número 6. ¿Cambia Dios nuestra carne? Es decir, la naturaleza pecaminosa en el preciso momento de nuestra salvación. Bueno, algunos dicen que sí, pero no, ¿verdad? Es decir, no la cambia. Dice, en mi carne, dice, en mi carne no mora el bien. ¿De qué carne está hablando entonces el apóstol Pablo? Está hablando de la naturaleza pecaminosa. Está hablando de la fuente del pecado, de los pecados. Es decir, ¿por qué pecamos nosotros? Porque por naturaleza nosotros tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar. Esa naturaleza, pues la carnalidad puede ser impulsiva o decisiva,
ser declarada o encubierta, ser debido a la debilidad o a la obstinación. Es decir, bueno, nosotros podemos aparentar una cosa, pero en la realidad somos otra cosa, ¿verdad? Entonces, saben que aquí nuestra naturaleza pecaminosa es la misma que antes de la salvación. Esa no cambia, no mejora. Eh, la naturaleza pecaminosa es como un muerto que tratamos nosotros de hacerlo parecer mejor, más bonito, le ponemos ropa limpia, lo pintamos, le echamos loción, le echamos aroma, pero ¿sabe qué? El problema es que empeoramos, porque a un muerto, aunque le echemos aroma, va a oler mal. Y esa es la realidad de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Es decir, nunca cambia, no mejora. Lo que Dios cambia a nuestra relación, es decir, es nuestra relación a la naturaleza pecaminosa y nos da una fuente de poder, es decir, una fuente de poder interior, el Espíritu Santo, para darnos victoria sobre la carne. Y esto es lo que dice Gálatas, ¿verdad? 5:16 al 17. Y lo que Pablo está diciendo aquí, yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Gálatas 5:16, 17, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El pasaje fue escrito a creyentes en Cristo, animándoles a caminar en el Espíritu Santo y permitir que el Señor provea victoria sobre los deseos de la carne. El creyente tiene una naturaleza pecaminosa que es contraria a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mira lo que la carne desea producir, y esto es lo que dice Gálatas, ¿verdad? 18 al 21. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis, dice, bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando aquí de la carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa, del creyente en Cristo. ¿Suena aquí que la carne haya sido mejorada o reformada? Absolutamente no. Es igualmente mala e inaceptable ante Dios como fue antes de ser salvo. La diferencia es que la carne ya no tiene el derecho a reinar en la vida del creyente porque ha muerto al pecado. Ahora cada creyente tiene una fuente de poder, el Espíritu Santo, para darle victoria sobre los deseos de la carne. Esto es lo que está, es decir, enseñándonos la escritura. Y el número 7, ¿por qué es que muchos creyentes viven en derrota espiritual? ¿Por qué es que muchos creyentes viven en derrota espiritual? Vamos a ir aquí un poquito rápido. Dice el versículo 18 sea al 20, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Ahora, veamos, aquí hay 4 razones por qué fracasamos como creyentes. Una razón es la ignorancia. Eh, no hago, dice, el bien que quiero. Entonces, pero es por ignorancia, ¿no? Esa fue parte del problema de Pablo. Él no sabía cómo hacer lo que quería. Muchas veces esto es el problema con el nuevo creyente o alguien que aún no ha sido instruido o enseñado en las verdades que estamos aprendiendo aquí en Romanos capítulos del 6 al 8. Porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas y quizás muchas de las dudas que tenemos ahorita van a ser despejadas en la medida en que sigamos estudiando. Otra razón de la derrota espiritual es la autodependencia. Yo sí puedo, ¿verdad? Yo creo que yo sí puedo hacerlo. Yo he tenido éxito, mírenme a mí, ¿verdad? Yo soy mejor que los demás. Yo sí he logrado, es decir, y empezamos a hablar del yo. ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? Cuando yo me pongo, es decir, delante
¿A dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la dependencia en el Señor? No decimos que como Pablo, ¿no? Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo, dice Pablo, ¿verdad? Y creo que debemos de decir esto. Claro, Pablo había cambiado su perspectiva, ¿no? Esta es otra parte del problema de Pablo en Romanos 7. El enfoque es el yo. Durante este tiempo, Pablo tenía problemas espirituales con el yo. Él tenía muchos problemas, ¿verdad? Porque él estaba enfocado en yo y yo. Miren, aquí hay una cita. Los cristianos en su gemido principal se esfuerzan y luchan en gran medida sobre la base del esfuerzo humano, donde la gracia de Dios, aunque la reconocen, es poco operativa, solo para vivir a la pena. Incluso en su mejor momento se encuentran con el propósito de que el Señor Jesús sigue siendo un ideal infinitamente más allá de su alcance. El problema radica en el hecho de que se están llevando a cabo sobre la base equivocada. Dios no los espera como al resultado de sus propios esfuerzos para ser como el Señor Jesús. Él espera que se den cuenta de la imposibilidad absoluta de una cosa, como en Romanos 7, donde Pablo llega al final de sí mismo. Se espera que el creyente, para conocer al Señor Jesús como su vida misma, rechace a cualquier otro. Él espera que se dé cuenta de su posición de absoluta unidad con Cristo. Por él ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero decirlo de otra manera esto. Miren, uh, si usted piensa que cuando usted es justificado, ya tiene todo el éxito en su vida cristiana, yo creo que va a enfrentar el mayor problema de su vida. Creo que la victoria empieza cuando nos damos cuenta de que nosotros estamos derrotados. Yo siempre digo y converso esto con mi hermano. Es un hombre de negocios y yo le digo, para tener éxito hay que tener derrotas. Si una persona que tiene éxito nunca tuvo derrotas en su vida, pues todavía no ha entendido. Y solo aquel que tiene derrotas y sabe levantarse, sabe confiar, sabe creer, sabe esperar, entonces va a tener éxito. Es lo mismo en la vida cristiana. Si creemos que tenemos victoria, pero no hemos pasado por estos tiempos de derrota, todavía no hemos entendido la vida cristiana, porque Dios nos lleva a pasar por las pruebas. Miren, hay tres maneras de enfrentar las pruebas. Ver las pruebas y rodearlas y seguir adelante. Pero es decir, eso no es realmente como Dios espera. Otro es ver las pruebas y regresarnos, pero tampoco es la manera como Dios quiere. Pero lo que Dios quiere es que vemos las pruebas y pasar por en medio de ellas, confiando en quién, en el Señor, no en nosotros. Porque si confiamos en nosotros, nunca, nunca, nunca tendremos éxito, porque el éxito no depende de nosotros, el éxito siempre es del Señor. Esto fue lo que el Señor le enseñó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando iban a la batalla, no confíen en ustedes, confíen en mí, yo les daré la victoria. ¿Se acuerdan incluso de quién? Hubo un juez que quiso llevar una gran cantidad de hombres y el Señor le dijo, no, le dice, 10,000 no, solo lleva 300. Y al final, es decir, Dios los llevó ahí para enseñarle una gran verdad. Él quiso decirle, la victoria no será de ustedes, no será ni con 300 hombres, la victoria yo la daré a ustedes. Eso es lo mismo en la vida cristiana. Dios quiere que nos demos cuenta, ¿verdad? Ahora, hay otra razón aquí, ¿verdad? Otra razón, es decir, que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Es decir, otra razón por qué fracasamos es porque por la rebelión voluntaria contra Dios. Nos rebelamos contra Dios. Cada día nos estamos rebelando en contra de Dios y por eso estamos experimentando derrotas espirituales. Pero una cuarta razón es por una actitud de dejadez hacia la voluntad de Dios. No queremos nosotros capacitarnos, no queremos instruirnos, no queremos aprender, no queremos crecer.
porque somos dejados. Yo los felicito a ustedes porque se han embarcado en esta capacitación y saben que no es fácil. Yo ya rato tengo ya, es decir, dolor en la espalda, quiero pararme, estoy con problemas en mi garganta, ahora tengo ya heridas en la garganta. Es decir, sé que ustedes están cansados también, están aburridos quizás de estarme viendo, están escuchando vez tras vez, algunas veces repeticiones y repeticiones que estamos haciendo, pero este es el estudio bíblico. Pero no caigamos en el grupo de la dejadez, porque ese también es otro, digamos, es otra razón del fracaso espiritual. Pero este tampoco era el problema de Pablo en Romanos 7, pero puede ser un problema serio en nuestras vidas. Llegamos al punto donde no nos importa. El doctor Scofield se refirió a esto cuando habló de aquellos que no tienen ni lucha ni victoria alguna, y quienes no la conocen y están, digamos, satisfechos y van tranquilos por una lamentable ausencia de casi todas las posesiones que les pertenecen en Cristo. Saben que muchos no saben lo que tienen en Cristo. Nosotros somos, dice la Escritura, que hemos sido enriquecidos. Pero la pregunta es, ¿usted conoce esas riquezas? ¿Usted podía hablar, es decir, con soltura, es decir, y con denuedo acerca de todas las riquezas que tiene en Cristo? Mire, usted no es un pobre mendigo. Usted es un hombre, una mujer enriquecida en Cristo, pero ¿puede usted testificar de las riquezas que tiene en Cristo? Habiendo descrito el conflicto interno y la derrota espiritual que Pablo experimentaba durante algún tiempo de su vida cristiana, ahora vemos en los versículos 21 al 25, es decir, lo que Pablo es la culminación. Y quiero que leamos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miren el versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta. Aquí hay una exclamación, miserable de mí. La pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25, miren lo que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Son versículos a veces difíciles de entender, ¿no? Aquí, ignorancia, no hago el bien que quiero. Autodependencia, yo, ¿dónde está el espíritu aquí? Rebelión voluntaria contra Dios, esto no es el problema de Pablo en este pasaje, como ya vimos. Una actitud de dejadez hacia la voluntad de Dios, esto tampoco es el problema de Pablo, como ya vimos, ¿no? Entonces debemos reconocer los tres principios fundamentales con respecto a esta batalla. Y aquí están los principios. Principio número 1. En cada creyente mora la presencia del mal, es decir, la naturaleza pecaminosa, acompañada con el deseo de hacer el bien a causa de la nueva naturaleza. Esto es lo que vemos en los versículos 21 al 22. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, la naturaleza pecaminosa mora dentro del creyente como un huésped no invitado en el hogar de una persona contra sus deseos que están tratando de controlarle continuamente. Miren, la naturaleza pecaminosa sería como el peor vecino que usted tiene, que se mete en su casa sin permiso y quiere vivir en su casa y hacer lo que él le plazca. Es un problema serio. Entienda que es un problema serio, pero es una realidad. Es una realidad. Principio número 2. Existe constantemente un conflicto dentro de cada creyente. Nuestros buenos deseos y nuestra propia voluntad no son suficientes para combatir la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne.
Eso es lo que leemos en el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice que la naturaleza pecaminosa le capturó como un prisionero de guerra contra su propia voluntad. Es como un esclavo quien ha sido liberado y que de nuevo es capturado por su antiguo amo. El Espíritu Santo nos da la libertad de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa en la medida que caminamos por medio de la fe en Jesucristo y su palabra. Pero cuando no entendemos estas cosas, nos volvemos otra vez cautivos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa porque no sabemos cómo vivir la vida cristiana en victoria por medio del poder del Espíritu Santo. Este es el problema de la mayoría de los creyentes. Y número 3, principio número 3, sin el poder capacitador del Espíritu Santo, viviremos en miseria y en esclavitud práctica. Eso es lo que leemos en el versículo 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Principio número 3, entonces, sin el poder capacitador del Espíritu Santo, viviremos en miseria y en esclavitud práctica. ¿Acaso usted se ha sentido a veces como alguien miserable en su caminar cristiano? Es una pregunta que hicimos al inicio, ¿verdad? Quizá en el legalismo usted se dio cuenta que no pudo alcanzar el estándar. O en una vida licenciosa usted se haya encontrado vacío y miserable. Es lo opuesto, ¿verdad? Quizá como Salomón, usted haya llegado a la conclusión que sin el Señor guiando su vida, todo es vanidad, de vanidades todo es vanidad. ¿Ha pensado eso alguna vez? Este es un grito de angustia, de desesperación y frustración. ¿Acaso usted ha estado en esta posición? Todos nosotros hemos estado ahí alguna vez, ¿no es cierto? Yo he estado ahí. Y no una vez, quizás muchas veces. Y soy sincero en decirlo. No crean que no he estado en esa posición. Desesperadamente he dicho a Dios, Señor, no sé qué hacer. Estoy en problemas. Porque muchas veces estoy confiando en mí mismo y no en Él. Entonces, a Romanos 24, Romanos 7, 24, es interesante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Miren, la batalla del creyente con el pecado que mora dentro de sí, Romanos 7. El pecado revivió y yo morí. ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué el pecado me engañó? Yo soy carnal, vendido al pecado. Aborrezco, lo que aborrezco, eso hago. El pecado que no quiero hacer, bueno, el pecado muere en mí. El mal que no quiero, eso hago. Me mató, ¿verdad? Miserable de mí. O sea, llegamos a esa conclusión, ¿no? Esto es realmente la vida de un creyente frustrado. Pero cuando llegamos a este punto de estar frustrados, debemos de darle gracias a Dios porque estamos empezando a entender que la vida cristiana no es una vida de esfuerzos propios, sino una vida en dependencia del Señor. Es decir, es algo sobrenatural. La vida cristiana no es una vida natural, es algo sobrenatural que viene de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Tiene usted hambre por una liberación práctica y salvación del poder del pecado en su vida? Pablo tenía esa hambre, pero estaba experimentando derrota y frustración. El Señor Jesucristo dijo en varios pasajes, quiero terminar, Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si esta es realmente su realidad, pues el Señor le dice esto. Dios promete que Él cumplirá su buena obra en nosotros. No va a desampararnos, no importa cuáles sean nuestros fracasos. También dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha prometido obrar en nosotros para hacer su buena voluntad. Y también vemos Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Usualmente no vemos las soluciones de Dios hasta que vemos nuestra necesidad e insuficiencia espiritual. Por eso necesitamos pasar por estas pruebas. Segunda de Corintios 3, 5 al 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Estos son versículos para mí, yo los tengo en mi mente, los repito diariamente, son uno de mis versículos favoritos. Yo siempre digo, antes de empezar a enseñar a ustedes, digo, yo no soy competente. Yo no sé todo esto y yo no sé cómo Dios me puso a hacer esto, pero lo que voy a hacer, lo voy a hacer en el poder de Dios. Y yo no me declaro competente en mí mismo, solamente en el poder del Señor. Todo lo que hago, lo hago en el poder del Señor y para su gloria y para edificación nuestra, porque no somos competentes. La competencia dice que proviene del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comienza, es decir, esta verdadera confianza? ¿Dónde comienza, verdad, la verdadera victoria práctica en esta batalla? Bueno, comienza, hermanos, y déjenme decirles como parte final. Esto comienza en Romanos 7:25, donde dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ¿dónde está la victoria? Esa victoria está en Dios. Esa victoria es por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es una visión de esperanza para el creyente que está luchando. Todos los creyentes luchamos. Este es el preludio de la victoria descrita en Romanos capítulo 8. Y de eso es lo que vamos a seguir viendo. ¿Quién me librará? Jesucristo lo hará, mediante el poder del Espíritu Santo que nos da el poder. Y no perdamos, ¿verdad? Es decir, no se pierdan el siguiente estudio. El próximo estudio va a explicar, es decir, acerca de esta victoria práctica. Que el Señor nos bendiga.